bienvenidos, bienvenidos a nuestro acostumbrado webinar mensual que hacemos acá en Ateneo Empresarial. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una querida invitada que es amiga de la casa y a la vez está haciendo otras cosas. Entonces, así como que tienes una persona querida directa compartiendo contigo desde otra mirada. Vamos a compartir con Malena Pinto sobre pensamiento de futuro o aprendizaje del futuro. Y esto está dentro de nuestra línea de el lifelong learning, o sea, mantenernos desde el aprender, desde el crecer, de todo esto que está pasando con que ahora hablábamos hace poco, que el foco todo es inteligencia artificial, pero bueno, para poder aprovechar eso, tienes que hacer otras cosas, entre otras, pensamiento de futuro. Entonces, bueno, acá les dejo con Malena. Súper bienvenidas las preguntas, los comentarios y ya les dirá cómo nos vamos a manejar. Vale, vale, todos tuyos. Total. Hola, buenas tardes, días o noches, según la parte del globo en la cual se encuentren. Un enorme placer para mí estar acá con todos ustedes. Como decía Gerald, yo creo que los procesos que uno más disfruta son aquellos en los que tiene el corazón comprometido, ¿no? Y hoy estoy aquí, digamos, en el doble rol de ser de la casa, Ateneo, que ha sido el espacio en el que yo he tenido el privilegio y el gusto de desarrollarme como consultora en aprendizaje en este caso, y también, bueno, representando al acelerador de pensamiento y esa en donde estamos impulsando lo que son las habilidades de pensamiento, ¿no? En una era muy particular, tú mencionabas el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Y entre las múltiples habilidades de pensamiento que definitivamente los hechos demuestran que es fundamental que nosotros tengamos en cuenta independientemente del tipo de actividad en la cual nos encontremos. ¿Okay? Y voy a mencionar eh, casos, casos de éxito, sobre todo a lo largo de la presentación, que tienen que ver con todo tipo de empresas. ¿No? Yo voy a compartir la presentación que tenemos para guiar la conversación. La verdad es que me encantaría que esto fluya así como una conversación, por lo cual les invito a que a medida que vayamos, bueno, sirviendo la mesa, vamos a decirlo así, pongamos el primero, el segundo, el tercer plato, ustedes por favor, si quieren ir formulando algún comentario o pregunta a través del chat, y quizás sí ya las preguntas más de voz las podemos conversar al final. Yo voy a procurar hacer una presentación lo más concreta, acotada posible para que dejemos un espacio para la conversación, que siempre nos aporta otras cosas. ¿No? Quisiera empezar comentando el título, ¿no? Aprender del futuro, liderando la transformación. Y quizás es para nosotros, para todos los que estamos aquí, los que puedan ver la grabación posteriormente, para todos nosotros puede ser muy evidente el hecho de que podemos aprender del pasado. De hecho, es una de nuestras principales fuentes de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es esto que se puede aprender del futuro? Y quiero entonces colocar sobre la mesa una idea que es central en todo lo que tiene que ver con esto que se llama el futures thinking, el pensamiento de futuros. La prospectiva es quizás otro nombre con el que lo conocemos, el strategic foresight es otro nombre, ¿verdad? Bueno, una idea central para nosotros es que el futuro no existe. El futuro es siempre una construcción derivada de las decisiones y las acciones que nosotros como seres humanos llevamos adelante, o de las inacciones, porque por acción u omisión, en cualquiera de los dos casos, consciente o inconscientemente, estamos construyendo futuro o estamos contribuyendo de una u otra manera a algún tipo de futuro. Y aunque el futuro no existe, y esa es una de nuestras premisas básicas y por lo tanto no se puede predecir, sí que el futuro tiene la capacidad de hablarnos, ¿no? Imaginemos esto, para explicarlo con una metáfora, pudiera ser la siguiente, ¿no? Nosotros mm, no, la ciencia no sabe a ciencia cierta, valga la redundancia, si existe vida en otros planetas. Especulamos que es así porque el universo es muy grande como para pensar que no haya vida en otros planetas, ¿no? Pero en todo caso, los científicos, los astrofísicos, por ejemplo, están constantemente utilizando los radares para escuchar cuánto sonido proviene de ese universo, ¿verdad? Y esos sonidos, aunque no sean sonidos necesariamente de otras fuentes de vida, sí que nos dan mucha información acerca de cómo funciona el universo, ¿no?
Entonces, algo así es lo que sucede con el futuro. Hay unos sonidos, a veces un poco más lejanos, otras veces son más perceptibles, son más nítidos, son más claros, que nos van dando información relevante que nos permite entonces navegar en ese contexto en el cual nos encontramos actualmente, ¿verdad? Y entonces ir aprendiendo de cosas que el futuro nos va anticipando. Por eso es que esta disciplina se llama también la disciplina de la anticipación. Y ese es el nombre que se le está dando particularmente desde las Naciones Unidas a través de la UNESCO, que es uno de los organismos que más está promoviendo esto de que pensemos en el futuro. Entonces, bueno, vivimos en una era de transformaciones y para liderar esas transformaciones, parte de la información que nosotros requerimos tener en cuenta para poder ir hacia adelante, para poder prosperar, para poder crecer, es justamente la información que nos provee el futuro. Yo organicé la conversación en tres grandes secciones. La primera sección, digamos, busca, o la primera parada busca que eh, mm, podamos tener una mayor comprensión de por qué es tan importante esto del pensamiento de futuro y por qué se le está dando tanto impulso a nivel global y por qué, por ejemplo, en un país como Venezuela hemos creado un espacio como el acelerador de pensamiento, ¿verdad? Y tenemos un espacio como Ateneo que está promoviendo el uso de este tipo de herramientas, ¿verdad? En una segunda sección de la conversación vamos a conversar de, bueno, qué nos permite entonces el pensamiento de futuro, para qué nos sirve. Y vamos a cerrar en una tercera sección con algunas orientaciones para que todos los que estamos aquí, independientemente de la mayor o menor conocimiento pues, que tengamos del tema, pues tengamos unos elementos básicos que nos permitan en ser mejores exploradores del futuro. Y aplicar esto desde nuestra vida personal hasta, por supuesto, los negocios o las áreas de actividad en la que cada uno se desenvuelve. Entonces, entrando en esa primera sección, que me gustó llamarla así como abrir la puerta al porvenir, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir? En esto de abrirnos al porvenir, ¿para qué? O sea, ¿por qué es tan importante esto de mirar al futuro? Y yo creo que si utilizo la afirmación de que estamos viviendo una era de transformación exponencial, de hecho, casi que ni siquiera cambio, transformación, una cosa mucho más profunda, ¿no? Estamos viviendo una transformación de dimensiones épicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en una era con estas características, en donde la transformación es tan profunda, y en donde todos los aspectos de nuestra vida, entiéndase, todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra identidad hasta el qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿verdad? Desde incluso las dimensiones más sutiles como nuestra dimensión espiritual, nuestro sentido de trascendencia, para qué consideramos que estamos aquí, cuál es nuestro propósito, hasta las más operativas, ¿verdad? Cómo hacemos negocio, cómo construimos modelos de negocios, etcétera. Todo se está viendo absolutamente eh, eh, transmutado, ¿verdad? Como parte de este proceso de cambio tan profundo que estamos viviendo. Y ante una realidad como esa, definitivamente nosotros no podemos seguir pensando el mundo como lo veníamos haciendo hasta hace 10, 20 años, porque la velocidad, el dinamismo y la complejidad con la cual están ocurriendo las cosas requieren que dispongamos de un nuevo mindset, de una nueva manera de pensar acerca de nuestro entorno. ¿Y por qué me enfoco en el tema del mindset? Bueno, porque realmente es desde las representaciones mentales que nosotros construimos en nuestro cerebro que nosotros escogemos qué vamos a hacer y en función de esas acciones obtenemos unos ciertos resultados, ¿no? Entonces, el conjunto de premisas, de paradigmas, de visiones de mundo, desde las cuales nosotros le estamos dando sentido a esta realidad de cambio exponencial que estamos viviendo actualmente y que va a seguir, y va a seguir por un largo rato. Bueno, es desde ahí que vamos a poder entonces dar una respuesta apropiada, inteligente, estratégica, ¿verdad?
e incluso anticipada ante cosas que pudieran ocurrir, en lugar de estar simplemente, y simplemente entre comillas, ¿no? De estar reaccionando, de estar como que todo el tiempo ajustándonos a las cosas, pero sintiendo que como que la dinámica de los acontecimientos nos está llevando, ¿no? Con el tema del porvenir, uno de los sesgos que es más natural al ser humano cuando mira el futuro es lo que llamamos el sesgo del catalejo. Es decir, bueno, sí, voy a mirar al porvenir, tengo que mirar como un poco más allá de donde estoy ahorita, ¿no? Del momento presente. Pero si vemos ese instrumento que está utilizando el hombre de la imagen, ese catalejo, ¿verdad? Ciertamente le permite mirar más lejos, pero la mirada es muy estrecha. Y cuando se trata de mirar al porvenir, no podemos mirar con este instrumento. ¿Cómo se traduce esto en la forma en que habitualmente podemos pensar acerca del futuro? Bueno, que entendemos lo que está por venir, lo que aún no ha ocurrido, pero que estimamos que puede ocurrir, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer como una extrapolación sobre la base de los acontecimientos que tenemos en este momento. Y bueno, lo que demuestran los hechos es que el mundo no funciona así. O sea, de aquí a un año vamos a tener una realidad que no va a ser única y exclusivamente un extender en el tiempo lo que está ocurriendo en este momento, sino que la dinámica de procesos, de variables que están interviniendo en este proceso épico de transformación hace que, bueno, tengamos algo más bien exponencial. Entonces, ante esto no nos queda de otras que desarrollar una manera distinta de ver hacia el porvenir, hacia eso que aún no existe, pero que está en proceso de construcción, eso que aún no existe, pero que está dando algunos signos tempranos de hacia dónde pudiera marchar, ¿verdad? Y ahí es donde justamente entra esto que llamamos el pensamiento de futuros, la prospectiva o la disciplina de la anticipación. A mí me encanta esta frase de Robert Walcott bueno, no solamente es aplicable, por supuesto, al mundo de las organizaciones, de las empresas o de las instituciones de distinto tipo, sino que aplica, por supuesto, también para nuestra vida personal. Y él señala esto de que las grandes estrategias solo se pueden elaborar anticipando el futuro. El conformarnos con hacer simplemente más y mejor de lo que veníamos haciendo hasta ahora funciona en tanto y en cuanto las condiciones en las cuales nos estamos desenvolviendo no cambien. Y si hay una certeza que podemos tener en estos momentos es que las condiciones van a cambiar. O sea, hoy en día de lo que más podemos estar seguros es de que el cambio es cada vez más la constante que define el sistema, entendido como el conjunto de condiciones en las cuales nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la disciplina de la anticipación del futuro? Bueno, pues nos permite ver más allá, ¿verdad? Considerar variables que muchas veces o perspectivas que muchas veces no consideramos, ¿verdad? Y que permiten que nosotros podamos darle sentido a esos procesos de transformación tan profunda que se están dando en la actualidad. Si este es el contexto en el cual nos desenvolvemos, entonces definitivamente el mundo de los negocios ha cambiado, ¿verdad? Cuando hablamos de una transformación que afecta desde el Estado-Nación, y comento el caso del Estado-Nación porque mi formación original de base es como internacionalista, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de mi mindset, ¿no? Si hasta el Estado-Nación, que como referencia se considera que los Estados-Naciones vienen más o menos del siglo XVII, ¿no? Si hasta el Estado-Nación, que hasta ahora más o menos había permanecido con ciertas características, está entrando en una era totalmente nueva, es una institución de tanta data, ¿verdad? Bueno, que no diremos del mundo de los negocios. El mundo de los negocios está cambiando, se ve en la imperiosa necesidad de aprender a desenvolverse en este entorno de transformación épica y eso que implica, bueno, que no podemos hacer negocios, ¿verdad? Solamente mirando las variables presentes, las variables del más corto plazo, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, que mirar las perspectivas de aquí a 6 meses, eso es parte de los inputs que nos toca considerar, pero también hay que mirar otro tipo de variables que están más
conectadas con eso que llamamos el futuro o el porvenir. ¿Okay? Y voy a ir, digamos, anticipando una idea que vamos a conversar en más detalle en breves minutos, y es que si bien el futuro no existe y por lo tanto no lo podemos predecir, sí que está en gestación. Y otro elemento, otra idea o premisa central dentro de lo que es esto de mirar al futuro, es que más que hablar de un futuro o de un porvenir en singular, en rigor, estamos invitados a hablar de futuros, ¿ok? Posibles futuros están emergiendo, ¿no? Bueno, Malena, ¿cómo es eso de que el futuro no existe, pero está emergiendo? Bueno, está allí brotando. O sea, hay elementos en el ahora que nos permiten especular con, digamos, con sustento, con bases sólidas, cuáles pudieran ser algunas de las rutas que pudieran encaminarnos a determinados eventos o procesos futuros. A mí, una de las metáforas que me gusta para explicar esta idea de que aunque no existe, está emergiendo y está en proceso de desarrollo, es la siguiente, ¿no? Aquellos de ustedes que tengan hijos, ¿verdad? Sobre todo si ya tienen hijos quizás adolescentes o hijos universitarios o ya adultos, ¿no? Y pueden, digamos, recordar todo un espacio, todo un trayecto vital en la experiencia de vida de sus hijos, eh, esto lo van a poder observar con mucha claridad, ¿no? Cuando tiene uno un hijo bebé o un niño, pónganse ustedes de 3, 4 años, ¿verdad? Normalmente como padres podemos ver, o como tíos en mi caso, podemos ver en ellos que empiezan a aflorar quizás algunos talentos, algunas disposiciones, algunas habilidades, ¿verdad? Algunos intereses. Bueno, pero ¿qué pasa si esos talentos, esas disposiciones y esas habilidades no son canalizados? Pues que eso puede no llegar a nada. Entonces, tomando como ejemplo Gerald a Ale, Ale es el hijo de Gerald. Bueno, Ale desde muy jovencito, desde muy niño, empezó a mostrar habilidades artísticas. ¿Qué hizo su mamá? Bueno, fue conduciendo eso que estaba allí como un potencial. No es que Ale estaba condenado a ser artista, él tenía un potencial para eso. Él evidenció unas señales tempranas de que como que por allí podía estar uno de sus caminos futuros. Bueno, su mamá tomó una serie de decisiones estratégicas que permitieron acompañar a ese ser humano en el despliegue de eso que era hasta esos años solamente un potencial. Pero probablemente si las decisiones de sus padres hubiesen sido distintas, bueno, Ale hoy estaría haciendo cosas diferentes. Si sería más o menos feliz, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que estaría en un punto diferente de su vida al que se encuentra en este momento. Bueno, tal cual funciona el futuro. El futuro es como ese niño donde uno puede ir observando un potencial de cosas y dependiendo de las decisiones que nosotros vayamos tomando, ese muchachito o muchachita se va a encaminar en un camino o en otro, ¿verdad? Y en nuestras manos está tomar decisiones. Entonces, entre otras cosas, ¿para qué nos habilita o en qué nos ayuda el pensamiento de futuros, la perspectiva, la anticipación? Bueno, que nos permite precisamente detectar, identificar esos elementos tempranos de todo proceso de transformación. Eso que todavía está incipiente, pero que si yo lo observo, ¿verdad? Y lo tomo en cuenta en mi evaluación, ¿verdad? De cómo encaminarme hacia el porvenir, pues entonces eso me va a permitir trazarme unas decisiones o unas estrategias que pueden ser bastante distintas de las que elaboraría si no tomo en cuenta eso que tempranamente me permite, o esas señales de radar que me va enviando el espacio y que me pueden ir indicando, cónchale, esta es una posibilidad o esta otra es también una posibilidad hacia el futuro. ¿Okay? Dicho eso, me detengo brevemente, pregunto cómo vamos, si vamos bien, si hay alguna idea hasta ahora que quizás no haya quedado clara, ¿verdad? Si van surgiendo preguntas, pues
o comentarios, por supuesto, les invito a que los vayamos colocando en el chat, ¿vale? Si vamos bien, proseguir, ¿no? Entonces, bueno, Creo que entremos. vamos bien porque nadie dice nada y Ángel, así que básicamente. Ok, Perdón, ¿las vale. preguntas son por No, escrito o en vivo? Podemos ir haciendo preguntas. Yo les invitaría incluso a que las vayamos anotando porque incluso eso nos ayuda como a recordarlas. Y al final dejamos un espacio también para hacer conversación. Noel, Claro. Noel te comentó algo, pero no sé si lo escuchaste. Disculpa, Noel. Sí, Te doy. lo de las preguntas, que si son en vivo o escritas. Entonces, Noel, yo te invitaría a que las vayas anotando, pero sí que vamos a dar cabida entonces para que podamos tener una interacción al final. Eso me Es encanta. la última intervención que hago fuera de las reglas que están poniendo, que me parece muy bien. Solamente te sugiero que si quieres un feedback, pues a veces no todos escribimos tan rápido, entonces no vas a tener un feedback por escrito de una manera tan... Claro. Claro, así es. Por eso es que les digo, vayan escribiendo para que no perdamos de vista lo que queremos ir comentando o preguntando para que lo podamos retomar cuando tengamos el espacio de interacción en vivo, ¿vale? Gracias, Noel. ¿Ok? Por acá nos coloca Eduardo, es como la capacidad de visión del ser humano, que es aproximadamente 160 grados. Con un catalejo se reduce a unos 15 grados. Está excelente lo que está señalando, Eduardo. Y precisamente lo que nos permiten los métodos, bueno, los conceptos, las orientaciones, vamos a verlo de esa manera, ¿no? Las herramientas de las que nos provee el pensamiento de futuros es, bueno, quitarnos esa circunferencia de solo 15 grados o ese rango de solo 15 grados, poder trascenderlo y entonces ampliar la mirada para ver otras cosas que habitualmente pudiéramos no estar observando y que nos pueden dar información súper importante. ¿Okay? Fíjense, en esto de que el mundo de los negocios ha cambiado, bueno, y el mundo en general, ¿no? Si lo llevamos específicamente al área empresarial, ¿verdad? Que está, digamos, que están demostrando sucesivas investigaciones que se hacen sobre este tema que el quedarnos en el inmediatismo, en el cortoplacismo, solamente en la mirada de muy corto plazo, es tremendamente costoso para las empresas. Y que más bien el permitirnos observar a más largo plazo, que es la invitación de la disciplina de la anticipación, al fortalecer, al solidificar nuestro proceso de toma de decisiones, nos permite crear valor, ¿no? Yo les pudiera mencionar varios casos y cada uno de ellos sería por supuesto, muy chévere poder conversarlo con mayor extensión, por razones de tiempo no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero sí que les quiero, por ejemplo, relatar que McKinsey, por ejemplo, elaboró desde el año 2017 un horizonte, lo que ellos llaman el Corporate Horizon Index, ¿ok? Un índice de horizontes corporativos. El horizonte, cuando hablan del horizonte, se refiere a horizontes temporales, que es una de las metodologías que se emplea en prospectiva, ¿no? Y lo que ellos demuestran en el estudio que condujo a la elaboración de este índice es que las empresas que tienen una mirada más a largo plazo, ¿verdad? Suelen ser empresas que son mucho más sólidas, que pueden tener mejor capacidad de innovación, ¿verdad? Que llegan a ser empresas líderes en la industria y no simplemente que están sobreviviendo a un entorno de cambios como el que describíamos antes, ¿no? Pero hay otro tipo de investigaciones que nos muestran el riesgo de quedarnos solamente en la mirada del corto plazo. Por ejemplo, hay una investigación que hizo también McKinsey a través de unos consultores en particular, donde ellos evidenciaron que los grandes inversionistas globales en este momento prefieren invertir en organizaciones que miran a largo plazo, ¿okay? Es decir, están premiando la mirada a largo plazo, ¿no? Y hoy hay otras investigaciones de unos investigadores en Europa, en Múnich concretamente, que se dedicaron a analizar empresas que aplican el pensamiento de futuros y otras que no lo hacen, y lo que pudieron evidenciar en esta investigación es que aquellas que están haciendo eso que se llama strategic foresight, ¿verdad? Tienen mucha más posibilidad
de convertirse en empresas líderes en sus industrias específicas que las que no lo están haciendo. Es decir, que el uso de este tipo de herramientas se convierte en un predictor, y así lo señalan los investigadores, de el potencial liderazgo transformador que estas empresas pueden realizar utilizando el pensamiento estratégico de futuro. ¿Okay? Noel, por aquí dejaste una pregunta, ya la vi, si no hay también un efecto de azar en algunos futuros que no son naturalmente previsibles. Sí, bueno, el azar es un elemento que puede intervenir. Justamente esta mañana en un ejercicio que estábamos haciendo, nosotros lo llamamos ejercicio de construcción de futuro, ¿no? Evaluando el caso de una organización a futuro de cuáles estrategias de innovación pudiera aplicar. Hablábamos de eventos del tipo que tú estás señalando, es lo que se llama también los cisnes negros, que son aquellos elementos que son completamente imprevisibles, o sea, que toman a todo el mundo por sorpresa y que pueden tener un impacto profundo. Eso es un cisne negro, un evento que nadie pudo prever, pero que su impacto es dramático, ¿no? Entonces, claro, ya eso sí que hay variables que uno no puede anticipar del todo, pero hay muchas otras que sí. Entonces lo interesante es toda la información que nos proporciona todas esas otras variables que nosotros sí podemos considerar, ¿no? Por mencionarles algunos casos de éxito de empresas que han sabido, bueno, empresas y organizaciones, porque voy a mencionar distintos tipos de casos, ¿no? Que han sabido capitalizar y capitalizar no solamente en términos de económicos, ¿ok? En términos de ingresos, sino en muchos sentidos, hasta en términos sociales. Bueno, organizaciones que han sabido hacer un uso estratégico y muy positivo de lo que son las habilidades de anticipación, ¿no? Dentro del mundo, digamos, de empresas además muy conocidas por nosotros, tenemos a Amazon, a Google, a Apple. Amazon en particular, bueno, se considera que Jeff Bezos, que es su fundador, es uno de los grandes exponentes de lo que es el pensamiento de futuro. ¿Okay? Amazon empieza como una empresa de e-commerce, ¿verdad? Para la venta de libros, y miren en lo que se ha convertido hoy. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que Amazon pudo ir abriendo, como lo hicieron Google y lo han hecho también Apple, líneas de negocio, ¿verdad? Ir enriqueciendo su modelo de negocio con el paso del tiempo. Bueno, pues porque se dedicaron a hacer anticipación de futuro, ¿no? Google, quizás algunos de ustedes conocen como más en profundidad realmente todo lo que es el ecosistema Google, todo lo que son las empresas que forman parte de Google, ¿no? Mucha gente tiene la visión de Google, bueno, como el buscador, ¿saben? O sea, me permite la navegación en Internet, pero la verdad es que Google es todo un ecosistema, ¿verdad? Es uno de los principales inversionistas y desarrolladores hoy de inteligencia artificial, por hablar de una de las tendencias más marcadas de nuestra época, ¿verdad? Y de hecho, el foco de Google no está en su navegador. Su navegador es una de sus estrategias para obtener algo que es fundamental para los otros negocios que tiene Google, que es obtener datos. O sea, cada vez que nosotros estamos navegando utilizando Google, ¿verdad? Buscando información, o nos logueamos en una página utilizando nuestro correo de Gmail, pues nosotros estamos aportándole a la empresa toda una cantidad de data que ellos están utilizando de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, Apple, por supuesto, uno de los ejemplos más destacados, de hecho, coloqué allí no solamente el logo, sino una de estas lemas que la han caracterizado, que es Think Different, ¿ok? Bueno, porque es que el hacer anticipación de futuros nos permite precisamente pensar de manera diferente, ¿no? Pero otro caso de éxito súper notable es la compañía Walt Disney, ¿no? De hecho, Disney Company se trazó como uno de sus objetivos estratégicos el desarrollar un talento, ¿verdad? Que tuviera mentalidad de futuristas. Esa es una expresión que a veces a los que estamos en este ámbito no nos gusta mucho eso de futurista, porque también es como un poco ambiguo, ¿no? Pero me refiero a los que practican la disciplina de la anticipación, ¿ok? Y gracias a esto, bueno,
La empresa se ha caracterizado en una fuente de innovación constante, ¿verdad? Ha logrado desarrollar una cultura muy particular, siendo una empresa que es de carácter multinacional, ¿verdad? Y que siempre es capaz de sorprendernos en temas de entretenimiento, ¿verdad? Pero si vamos a otro tipo de organización, como es el caso de una fundación, tenemos el caso de la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Bueno, quienes le hayan seguido la pista a esta organización de filantropía, pues una de sus áreas de actividad es precisamente la salud, ¿verdad? Y bueno, Bill Gates en particular, que también ha sido un extraordinario usuario de la anticipación de futuros, fue una de las personas que más alertó al mundo de que podía venir una pandemia provocada por un virus, como en efecto al final ocurrió, ¿verdad? Y gracias a que esta fundación, que tiene como una de sus áreas de acción justamente el desarrollo de vacunas para atender situaciones sanitarias, situaciones de salud, ¿verdad? Esta fundación estaba plenamente preparada cuando ocurre la pandemia por el COVID-19 para apoyar a otras organizaciones, los laboratorios, por ejemplo, aportando recursos para que pudiera desarrollarse rápidamente una vacuna con la cual atender el COVID, ¿ok? Pero otro caso es un tanque de pensamiento y nos vamos a una organización distinta, el IFTF, el Institute for the Future. El IFTF en el año 2008 realizó, esto es uno de los ejemplos, ¿no? De lo que ha hecho el IFTF, que ha colaborado con Naciones Unidas y con empresas en todo el mundo. Pero quiero mencionar particularmente un ejercicio de simulación que ellos hicieron en el año 2008. Ese ejercicio se llamó Superstruck, ¿ok? Y allí ellos elaboraron 5 escenarios de futuro, y uno de esos escenarios era el escenario de una pandemia global provocada por un virus que atacaría el sistema respiratorio y que nacería en China. Dígame si eso no es, si no se parece igualito a lo que pasó con el COVID-19. Lo vieron 12 años antes. ¿Por qué? Porque tienen una bola de cristal, no, porque hacen un uso estratégico de la anticipación de futuros. Y menciono este caso porque, bueno, más allá de que es un tanque de pensamiento que trabaja en esa área, lo más interesante es que las personas que participaron en esa simulación, personas como ustedes y como yo, ¿verdad? Eso les cambió la vida, porque cuando se presentó la pandemia, ya su mindset respecto a cómo iban a ajustar su vida cotidiana ante este evento era totalmente distinto, ¿no? Porque ya habían pasado previamente como por una suerte de entrenamiento previo de, bueno, cómo enfrentar una pandemia con estas características, ¿no? Pero tenemos en un caso de una empresa que originalmente nace en Venezuela, pero hoy en día es un holding transnacional, Cisneros Interactive, bueno, una empresa que en realidad es un holding con varios tipos de líneas de negocios, y lo interesante de esta organización es que también anticipando el futuro, ¿qué pudieron ir haciendo? Pudieron ir incorporando amalgamando diferentes modelos de negocio, lo cual los ha hecho una empresa sumamente sólida, ¿no? Y disculpando pues la inmodestia de lo que voy a decir a continuación, otro caso de éxito de haber visto el futuro, haberlo anticipado y haberse adelantado, es el caso de Ateneo Empresarial, porque Ateneo, una de sus visiones cuando es establecido como empresa, ya pudo ver anticipadamente que la educación en línea iba a ser el futuro o parte del futuro de la educación, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando llegó la pandemia? Que bueno, que ya nosotros teníamos rato desarrollando toda una serie de procesos de formación híbrida, formación en línea, ¿verdad? Entonces, para nosotros encontrarnos ante una nueva circunstancia en lo que tenía que ver con apoyar a nuestros aliados en sus procesos de aprendizaje, realmente no requirió no representó, digamos, ¿sabe? No fue un cataclismo, o sea, nosotros estábamos preparados porque ya sabíamos que ese era el futuro de la educación, ¿ok? Pero bueno,
Por mencionarles nombres de empresas que ustedes pueden seguirle la pista: Adobe, BAF, BMW, British Telecom, Cisco, la Daimler-Benz, DuPont, Edison, Ford, General Electric, Hershey, la de los chocolates, Hewlett Packard, Kellogg, la cadena Marriott, la Pepsi-Cola Company, Nike, Tesla, por supuesto, ¿no? Y también otro tipo de organizaciones como la ONU y la UNESCO están utilizando la anticipación de futuro. ¿Okay? Entonces, visto que esto funciona, bueno, ¿cómo podemos volver al futuro? ¿Cómo podemos aprovechar entonces este tipo de herramientas? ¿A qué tenemos que prestar atención cuando vamos a mirar al futuro? ¿No? Y quiero que vean esta imagen porque fíjense el ejercicio que les voy a invitar a hacer, y me voy a salir momentáneamente de la presentación, ¿no? Para mostrarles la misma imagen, pero desde otra fuente. Ya se las voy a compartir. Fíjense que, no sé si pueden ver allí, ajá, ya tienen la imagen, ok. ¿Quiénes de ustedes tienen, primero, qué sensación les transmite esta imagen? Y me encantaría que lo escribieran en el chat. Cuando observan esa imagen, ¿qué sensación les transmite? Algo borroso. Excelente, Eduardo. Tal cual. Si encuentran algo allí que les dé pista de qué es lo que tenemos como una esponja. Ajá. Ajá. Sí, pero les da una pista a esta imagen de qué es. Se pueden imaginar qué es lo que hay en esa imagen solamente viendo esto. Ok. Parte de lo que nos pasa, sobre todo hoy en día, cuando nosotros observamos el mundo, este mundo que es tan dinámico y tan cambiante, es que cuando lo observamos son tantas cosas ocurriendo simultáneamente que lo que hay es como mucho ruido, ¿ok? Ruido visual, ruido auditivo, o sea, nos sentimos confusos, nos sentimos en incertidumbre, bueno, pero ¿qué hay aquí? ¿Cómo me desenvuelvo en este contexto? ¿No? Y es un tema de foco. ¿Qué nos permite el pensamiento de futuros, la anticipación de futuros? Encontrar sentido en eso que parece confuso. ¿Y cómo lo hacemos? Ajustando la mirada. Y fíjense lo que yo voy a ir haciendo. Ok. Si me imaginaban ustedes que esta era la imagen que estaba detrás de eso que parecía tan confuso al inicio. Piensa que termina siendo una imagen que tiene unos patrones, ¿verdad? Que está definida, ¿verdad? Que tiene unos contornos clarísimos. Y eso es lo que permite el observar el futuro. Con la información que él me proporciona, que ya vamos a ver cuál es esa información, ¿verdad? Yo le puedo dar sentido a eso que parece confuso, que parece borroso, que luce como una cobija, pero no sé dónde empieza, dónde termina, qué forma tiene, ¿verdad? Bueno, le doy sentido a las cosas. Y las dos imágenes que les voy a proyectar muy rápidamente, fíjense, tienen que ver con un estudio que hizo el Nuremberg Institute of Markets, el Instituto Nuremberg de Mercados, ¿no? Analizando el uso de estas herramientas de anticipación en empresas concretamente, ¿no? Y miren lo que refieren aquellas organizaciones que han hecho un uso más intensivo de este tipo de herramientas. Lo primero que nos dicen es que consideran que cuando les toca observar el mundo ya sienten que hay menos complejidad que cuando no usaban las herramientas y que hay menos impredictibilidad. Es decir, que ya como que comienzan a comprender mejor cómo es que están funcionando las cosas, ¿no? Y lo otro es que son capaces de, en ese mundo que luce tan borroso y tan confuso, por ejemplo, identificar claramente oportunidades y amenazas, ¿ok? Las barras rojas indican, ¿ok? Lo que logran las empresas que están aplicando este tipo de herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, ampliar su comprensión de los mercados, ¿verdad? Identificar potenciales clientes, es decir, empiezan a ganar visión gracias al uso de estas herramientas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, existen muchísimas metodologías, pero
Esta es una idea esencial con la que yo quisiera, digamos, dejarles esta tarde, ¿verdad? Y es observar esta imagen, ¿no? El futuro está en proceso de gestación, decíamos antes, ¿verdad? Imaginemos a ese niño de 3, 4 años que comienza a mostrar ciertos potenciales. Otra manera de decirlo es que lo primero que nos encontramos son unos cambios incipientes, unos brotes, ¿verdad? Todo lo que hoy en día es tendencia empezó siendo algo incipiente. Hoy en día la tendencia que más comentamos es la inteligencia artificial. Bueno, pues el camino, el largo camino que nos condujo a la inteligencia artificial se dice que empieza incluso en la Grecia antigua, pero bueno, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso empezó con una reunión que se dio en los Estados Unidos de investigadores que empezaron a hablar, ahí es que se acuña el concepto de inteligencia artificial, pero empieza como algo incipiente. Ahora, la otra información que nos da el futuro son los macroprocesos que ya tienen, o los grandes procesos que tienen larga data. Ya el cambio climático, ya la revolución tecnológica son procesos que tienen mucha duración. Y es el otro tipo de insumos que nosotros tomamos en cuenta a la hora de anticipar el futuro. Entonces, con esto que les estoy invitando a hacer, les estoy invitando a que nos convirtamos en observadores mucho más atentos a eso que es incipiente, que es lo que normalmente perdemos de vista, y por supuesto llevar registro de los grandes procesos y tendencias que están marcando el mundo, porque eso es lo que nos permite a nosotros ir haciéndonos preguntas de, oye, ¿cuáles pudieran ser futuros posibles? Pero en esta imagen hay otro elemento clave que no quiero señalar cuál es, sino que quiero invitarles a ustedes a identificarlo. ¿Qué más hay en esta imagen que influye en cómo puede ser el futuro, en definitiva? Aparte de esos cambios que están en gestación y de esos procesos de larga data. Creo que, bueno, no sé, pero esta gotita de agua que va cayendo, asumo yo que se va manteniendo en el crecimiento, ¿no? El cuidado, de alguna, Okay. ajá, la mano, tal cual como Ángel dice acá. Ujú. Sí, bueno, sí, y el agua, digamos, la pudiéramos ver como parte del entorno, ¿no? Y esa agua en este caso, que es la que está regando esta matica que va creciendo progresivamente, y la metáfora es pues muy clara, tiene que ver con otra variable fundamental, que es la acción humana. Y esta idea para nosotros es clave. Nosotros no estamos condenados a que el futuro nos ocurra. Nosotros somos actores, participantes en la construcción de futuro. ¿Cómo participamos más o cómo participamos menos? En términos de que nos hagamos más conscientes o menos conscientes de esa información que nos puede dar el futuro. Si empezamos a hacer ese registro de, oye, ¿qué es eso que está incipiente hoy en día? Pero me empieza a llamar la atención, ¿verdad? ¿Qué es eso que se está dando que luce como muy localizado, es muy novedoso, ¿verdad? Pero empieza a llamar la atención porque pudiera extenderse, y me hago esa pregunta, ¿qué pasaría si esto se extiende, verdad? Bueno, entonces ya allí yo voy movilizando mi imaginación y voy conectando esos elementos incipientes con, aquí tenemos unos ejemplos de procesos incipientes, ya los vamos a conectar rápidamente, ¿no? Pero fíjense, eso que apenas hoy en día son señales, si yo empiezo, por ejemplo, a vincular las que son parecidas, las que parece que tienen el mismo color o la misma tonalidad, y las conecto a su vez con esos grandes macroprocesos, ¿verdad? Bueno, eso a mí me va a dar unas pistas acerca de, oye, hacia dónde pudiera estarse moviendo la corriente del futuro. Vuelvo a esta imagen que les mostré antes y ustedes van a poder recibir esta información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean este POSIT que está aquí a mano izquierda en sus pantallas, que dice, equipo científico en la Universidad de Purdue desarrolla un implante cerebral que permitiría la comunicación Wi-Fi con dispositivos electrónicos, la comunicación entre el cerebro y un dispositivo electrónico. Entonces ya yo le voy a poder dar una orden solamente pensando en algo a un dispositivo que esté conectado con mi cerebro. Eso es algo extendido, eso es algo que ya es la nueva normalidad, eso es algo que estamos todos utilizando. No, es un cambio incipiente, pero cuando yo veo esto que lo llamamos
ese brote o esa señal de cambio, ¿verdad? Y lo mismo vale para cualquiera de estos otros posits que están acá. Son cosas muy incipientes, cosas muy en sus inicios, ¿verdad? Pero que nos llevan a hacer preguntas. Entonces, esta es una idea clave para todos. Observa todo aquello que te llame la atención por lo novedoso en sus estadios incipientes y empieza a hacerte preguntas. ¿A dónde nos puede conducir esto? Y conéctalo entonces con esos grandes procesos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de un implante cerebral para la comunicación Wi-Fi, cerebro, con un dispositivo, con la revolución tecnológica, por ejemplo? Bueno, entonces allí ya yo voy tal cual, Gerald, curiosidad y conexión. Y lo otro es que cuando hagamos esa mirada a los macro procesos que se estén dando, no solamente quedarnos con unos porque parecen los más visibles, sino tener una mirada sistémica, ¿ok? Fíjense que aquí todo esto que está colocado en pantalla son macroprocesos, son grandes tendencias de cambio, ¿no? Pero tenemos tendencias que son demográficas, sociales, otras son ambientales, otras son tecnológicas, otras son políticas, ¿verdad? Otras tienen que ver con la transformación que se está dando en los actores del sistema, ¿verdad? En una era que es tan tecnológica podemos tener la tentación de quedarnos solamente con las variables tecnológicas, pero están ocurriendo muchas cosas a nivel social y demográfico, globalmente hablando, que son parte de lo que está moldeando las transformaciones que vienen. ¿Okay? Entonces, para ser exploradores del futuro, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos primero que, aplicar este camino de observar, conectar, y mira qué interesante, Gerald, que tú lo ibas colocando por allí, e imaginar. ¿Ok? ¿Observar qué? Observar esas señales de cambio incipiente, que es a lo que la mayoría de la gente no presta atención. Empezar a preguntarnos, ¿y si esto se extiende, qué pasa? ¿Y si esto se hace lo común, a dónde nos puede llevar? ¿En qué me invita a pensar esto? ¿De qué manera yo pudiera innovar teniendo como base esto que apenas está surgiendo, ¿verdad? Observar como la base de conectar, empezar a relacionar cosas. Oye, ¿qué implicaciones pudiera tener esto de un implante cerebral con comunicación Wi-Fi, con todo este proceso de seguimiento que se le está haciendo a las personas, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Eso que se llama el surveillance, ¿verdad? O cómo los votantes del futuro quizás pudieran emitir sus votos utilizando solamente su pensamiento. O sea, es eso, es darnos la posibilidad de ir haciendo conexiones diferentes y de imaginar otras posibilidades que van a ir mucho más allá de lo que es la simple extrapolación lineal en función de lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Es trazarnos otras posibles imágenes del futuro que rompen, digamos, con la caja de lo que existe ahora para poder empezar a concebir cosas completamente diferentes. Por eso es que se dice que este tipo de habilidades son extraordinarias para nosotros convertirnos en personas mucho más innovadoras, para desarrollar nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y aquí atención con el uso de la palabra imaginar, siempre me gusta precisar porque imaginar aquí no es dibujo libre, ¿ok? Imaginar es permitirnos concebir imágenes de futuros posibles que van más allá de lo que existe actualmente. Es romper como esos esquemas de que, bueno, esto es lo que hay hoy, el futuro va a ser más o menos así, y permitirme concebir otras cosas diferentes, pero me estoy basando en unos datos, me estoy basando en cambios que se están dando de manera incipiente y en unos procesos mayores de cambio que ya tienen un rato ocurriendo. Yo cierro acá porque me encantaría que podamos aprovechar unos minutos para hacer comentarios, compartir, etcétera. Gracias, Male. Justo ahorita cuando comentabas del imaginar, me acordé cuando nosotros comenzamos a hacer los seminarios virtuales en el 2011 y me acuerdo de una entrevista que nos hicieron en la televisión porque era algo o sea, era algo así como que eso va a ser posible. Claro, no estábamos claros cómo era, pero ya sabíamos que se podía hacer y evidentemente cuando lo comenzamos a hacer eran 3 máquinas, o sea, era una cosa bien complicada.
y si teníamos 5 o 3 personas en los encuentros, todos regalados, era increíble. Y aquí voy con el comentario. Sí. El nivel de inmediatez que tenemos actualmente para tratar de conseguir las cosas, creo que es un elemento en contra, por decirlo así, ¿no? De esto de darnos la oportunidad de, porque claro, son, este chip para conexión Wi-Fi tiene rato haciéndose y todavía, tú sabes, va a salir un rato más para poderse hacer. Entonces, Ujú. esto de la inteligencia artificial, hay quien habla de eso, de cientos de años atrás o del 47. Entonces pareciera que es como la historia del bambú, ¿no? O sea, que necesitas 7 años, no ves y de repente, ¡pum!, Ujú. aparece el bambú. Es la sensación que tengo. Es así, más o menos. Sí, es así como lo sentimos. Y es Mm, así como lo sentimos porque, claro, yo como doliente, como o sea, persona que vive en este siglo, digamos, pues también, digamos, vivo y padezco lo que cualquiera de ustedes puede vivir y padecer. ¿A qué me refiero? A que todo es tan vertiginoso que sentimos que no hay tiempo para nada, ¿ok? Sino que estamos como permanentemente montándonos sobre las cosas. Pero lo cierto es que cuando nos tomamos el espacio de decir, ya vaya, déjame no dejarme simplemente arrastrar por lo que está ocurriendo, sino sentarme a observar, me puedo dar cuenta de que hay toda una serie de variables y de información y de cosas que están ocurriendo que ahorita son minúsculas, ¿verdad? Que son las que a mí me pueden dar preclaridad acerca de qué puede venir. Y realmente, claro, es más fácil hacerlo post facto. Realmente si nosotros nos vamos 10 o 20 años atrás y empezamos a pensar, oye, ¿verdad que cuando surgió tal cosa, yo nunca me imaginé que podía venir una era en que, por ejemplo, cuando Apple lanza el primer dispositivo iPhone, ¿okay? Que en ese momento la empresa que era líder del mercado de telefonía era quien producía BlackBerry, ¿verdad? Eh, y todos estábamos acostumbrados al PIN y la cosa, y nos parecía que eso era, bueno, bueno, y la navegación a Internet ya en el teléfono, oye, eso era como que lo que más podíamos esperar, ¿no? Y cuando nace el dispositivo iPhone en su primera versión, que era una versión beta, eh, probablemente en ese momento, los que recordemos ese momento, diríamos, bueno, yo jamás me imaginé que hoy en día un teléfono iba a ser prácticamente un apéndice de nosotros como seres humanos, ¿ok? Hoy en día se graban películas con teléfonos, ¿ok? Hoy en día los teléfonos son un mini ordenador personal, ¿verdad? O sea, cumplen una cantidad de tareas que nosotros no nos imaginamos, pero que sí visualizó, por ejemplo, la gente de Apple cuando dijo, mira, cónchale, vamos a irnos por esta vía, vamos a lanzar un dispositivo que tenga tales características. Entonces, hay una tentación muy grande a quedarnos solo en el presente, en ir como montándonos sobre la ola de las cosas, ¿verdad? Pero la invitación es a detenernos a observar, invitación a convertirnos en observadores más agudos. ¿Para qué? Para no simplemente estar reaccionando ante los acontecimientos, sino en tomar decisiones que nos permitan decir, oye, sí, las cosas pudieran estarse enrumbando en estas direcciones y a dónde quiero llegar yo. ¿Okay? Y creo que ahorita tenemos un tema en particular que está convocando que hagamos esa observación y empecemos a tomar decisiones, que es precisamente el tema de la inteligencia artificial, justo por las implicaciones que puede tener, positivas y negativas. No está en duda que es una tecnología que puede tener muchísimos beneficios. Es así, y los tiene desde hace rato. ¿Okay? Pero también hay otra serie de factores que nosotros necesitamos mirar desde ahorita y no en 10 años a la vuelta del tiempo decir, cónchale, hubo tales elementos que nos alertaron de que esto podía ocurrir y los perdimos de vista porque estábamos como que en el afán del momento. ¿Okay? Yo tengo una pregunta, no sé si se puede hacer ahora. Y seguro, Noel, qué gusto escucharte. Ah, gracias, muy amable, igual. Eh, ¿Cuáles serían, si es que existen, algunos canales o medios que faciliten esa observación? Ujú. Qué buena pregunta acabas de hacer, Noel. Mira, te diría que, o sea, la primera respuesta sería la siguiente. Hoy en día tienes canales infinitos casi, porque, bueno, gracias a la Internet, tú puedes, o sea, la base de datos a la que puedes acudir es amplia, ¿no? Ahora bien,
yo sí que haría la recomendación de que, bueno, como estamos también en la era de la desinformación, cualquier información que vayamos a utilizar para hacer inteligencia de futuro, oye, preferiblemente chequeemos la fuente, privilegiemos fuentes que son más como confiables, acreditadas, etcétera, ¿verdad? Eh, y que validemos la información, ¿no? Si tú te vas a ir, hay dos datas en particular que es importante considerar, ¿no? Una son las megatendencias, macrotendencias, drivers of the future, reciben distintos nombres. Y la verdad es que contamos con instituciones muy reconocidas que elaboran sus informes de tendencias, macrotendencias. Allí tienes un foro económico mundial. Yo, por ejemplo, es una de mis fuentes esenciales para hacer inteligencia de futuro, ¿okay? Porque todo lo que encuentro allí es información acreditada. Si me toca investigar, por ejemplo, el caso de una industria particular, ¿verdad? El estudio que estoy haciendo ahorita tiene que ver con instituciones educativas. Ah, bueno, entonces allí busco bases de datos que tienen conexión con el área educativa y fuentes acreditadas en esa área. Y cuando vamos a hablar ya de señales, que son esos elementos que están incipientes, ¿verdad? Bueno, allí puedes encontrar señales de cambio tanto desde tus experiencias directas, a veces en una conversación, no sé, por ejemplo, en qué área de actividad estás tú, Noel, pero tú a veces en una conversación con otra persona que esté en tu área de desempeño, esa persona te puede referir algo que es muy localizado, que está ocurriendo en alguna parte en particular, ¿verdad? Y eso te puede estar dando pistas a ti de una señal de futuro, que tienes que hacer tú, seguirla investigando, ¿verdad? Fuentes de noticias, insisto, fuentes de noticias confiables que tú puedas validar, etcétera. Allí vas a encontrar muchísima información. Pero bueno, por supuesto, la información hay que organizarla en términos de lo que tú quieras investigar. Si tú quieres investigar acerca del futuro de la inteligencia artificial, bueno, ya por ahí estarías delimitando quizás el tipo de fuentes a las cuales puedes acudir a publicaciones acreditadas en el área de ciencia y tecnología, ¿verdad? Pero puedes también ver portales de noticias, ¿no? Si vas a investigar el futuro de las universidades, entonces, bueno, quizás te vas a ir más hacia otro tipo de fuentes, ¿no? Pero hoy en día, más bien el reto es nosotros depurar las fuentes de información para no caer además presos de la desinformación que también está allí. Yo quisiera hacer Eduardo. un comentario, te voy a robar un momento el cónchale porque me encantó escucharlo de nuevo ¡Ay, qué chévere! y ahorita tuve un momento cónchale porque me parece que el tema lo iniciaste con el asunto del mindset y se me hace fundamental, ¿no? Y quiero poner un ejemplo porque este asunto del future thinking que me parece que es predictivo, o sea, es un asunto que al final de cuentas va a tener un ingrediente predictivo muy alto, contrasta con el día a día que es descriptivo. Y me voy a ir a un caso muy concreto que es de mindset y es de salud, hablando de estos temas. O sea, vamos al médico, nos dan un diagnóstico de salud y ese diagnóstico de salud lo convertimos en un futuro. Entonces, le damos en la torre a la salud con un diagnóstico que nos dicen, digo, acabo de vivirlo con una persona muy cercana y te paras enfrente del médico, te da un diagnóstico como si fuera el futuro. Es descriptivo netamente. Y entonces, el mindset es todo, porque si tú te quedas viviendo en esa descripción, pues es un momento cónchale inverso, porque no vas para ningún lado. Y Totalmente. entonces se me ocurre esto porque a la pregunta que hacían ahorita de cuáles son los canales, me parece que el primer canal es el mindset.
O sea, ¿cómo me puedo abrir a este tema? Y aquí no puedo dejar de pensar en Viktor Frankl, porque él fue el primer promotor de pensamiento de futuro. O sea, en este ejercicio de decir, dale sentido a tu vida, pues estás describiendo un futuro totalmente. Yo voy a estar allá. Y entonces me parece que toda esta data, que me parece maravilloso cómo lo describes, todo este observador distinto, la conexión, la imaginación, la curiosidad, pues trabajar nuestro mindset va a ser un desafío, ¿no? O sea, que estemos dispuestos a soltar y a salirnos de una condición como este tema de los diagnósticos de salud, que me parece, ¿cuál sería la palabra aquí? Fatalista, ¿no? Un tema donde te quedas anclado en algo que no necesariamente va a suceder, ¿no? Entonces, quería hacer este comentario porque me parece, digo, yo me quedé movido con este asunto que comentas, te lo agradezco a Geraldina también. Me parece que es importantísimo empezar por ahí, ¿no? Creo que es el primer canal, el primer botón a apretar para movernos efectivamente en una visión de futuro, en un pensamiento de futuro, en una inteligencia Eduardo, distinta, ¿no? sí, sí, Eduardo, mira, no le voy a quitar, como dice una amiga, no le voy a poner ni quitar una coma a lo que acabas de decir y es realmente lo más importante. La data, por supuesto, esa descripción que podemos hacer de cosas incipientes, de procesos que vienen, sin duda que es un insumo, ¿verdad? Pero lo más importante, el núcleo de anticipar el futuro es el sentido de agencia del ser humano, eso que se llama el future power o el agency, ¿ok? Esa mano que veíamos allí, que es la que pone a veces la semilla, ¿verdad? A veces lo hace consciente, a veces lo hace inconsciente, ¿verdad? Es la que riega la semilla, es la que dice, oye, si el clima para sembrar esta planta es el ideal, pero también yo me voy a ocupar de cuidar las condiciones en el día a día. Lo más relevante de cara al futuro es la acción humana. Y yo creo que esa es la idea más relevante que nosotros podemos promover desde esta área que es o desde esta disciplina que es la anticipación de futuro. No permitir ni darnos cabida a nosotros mismos a renunciar a nuestra posibilidad de tener una incidencia en el futuro. Fíjate que aprovecho esto para comentar algo. Una de las áreas que está más en desarrollo ahorita en lo que tiene que ver con los temas de anticipación es eso que se llama los participatory futures, los futuros participativos, ¿ok? Hay una idea que a mí, que estoy por allí abanderando, que es que el futuro es patrimonio de la humanidad. El futuro, nuestro futuro, no puede ser que esté en manos solamente de unos pocos. Todos debemos intervenir en la construcción de futuros más inclusivos, equitativos, sostenibles, por supuesto, pongámosle todos los adjetivos que hay que ponerle, pero eso requiere de nuestra acción informada, por supuesto, pero podemos tener la información y no tener el mindset, como tú estás señalando. Un diagnóstico no es una sentencia de muerte. Yo soy la que decido qué voy a hacer con ese diagnóstico. ¿Okay? Gracias, Eduardo. No, gracias a ti. Me acordaron, perdón, algo que un amigo decía y yo me quedé con eso hace muchos años. Un diagnóstico no es un pronóstico. Entonces, sí, y eso es como parte Sí. de mi mindset, ¿no? Sí, Ángel, incluso ahorita que utilizaste la palabra pronóstico, Gerald, bueno, fíjate que pronóstico fue lo que se hacía sobre todo al inicio del pensamiento de futuro, pero incluso si lo vemos a la realidad hoy de la disciplina, el pronóstico tampoco es un decreto. El pronóstico es algo que tú elaboras para ponerte a pensar y tú tomar decisiones y decir, bueno, eso es lo que yo quiero, no, ¿qué tengo que hacer para que no sea así? ¿Eso es lo que yo quiero? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hago para encaminarme hacia allá? No es que estamos diciendo que eso es lo que va a ocurrir, tal cual. Ángel. Sí, yo lo que quería comentar es que de esta conversación y de toda pues, la exposición, me queda muy claro la importancia de evitar el sesgo de pensamiento, ¿no? Y cómo la toma de conciencia es lo que puede hacer que, más allá del mindset que yo tenga, esto con el que yo venga, me pueda abrir a la posibilidad de evaluar variables que
sencillamente no están en mi patio, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y que quizás lo que yo siento que es como más eh, a veces atractivo y a veces desafiante, es darse la oportunidad de abrir el compás Mm, a sí, posibilidades y enriquecer nuestra mirada con expectativas y con perspectivas que posiblemente no estaban en nuestra línea de acción, ¿no? Y es un poco lo que nos ha planteado la inteligencia artificial en los últimos 18 meses. O sea, que este cambio ha sido exponencialmente y va a seguirlo siendo. Entonces, sí. que haya aprensión, sí, pero ¿cómo yo puedo convertir esto en un copiloto y no en una amenaza? O sea, ¿cómo yo puedo ir generando sinergia y cómo yo puedo ir apalancándome y no Ujú, sentirme como cuando te revuelca la ola en la playa, pues, ¿no? ujú, tal cual. Exactamente. Sino tomar la información para surfear la ola. Tal cual. Ujú, Ahora, un poco, voy a hacer un comentario a lo mejor un poco antipático, ¿no? Yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con todo esto, ¿no? Y trato de, mm, en la medida humildemente, de practicarlo en lo posible, ¿no? Porque al final somos bueno, humanos, siempre somos perfectos, pero enfocado a esto dentro de una organización, ¿no? Ya que estamos en este ambiente, digamos, profesional o gerencial, va a también ujú, depender de la aplicabilidad de esto, de en qué posición estés tú dentro de la organización y qué receptividad consigas hacia arriba, como muchas cosas en iniciativa gerencial. Si tú no tienes una receptividad en niveles superiores, y he visto ejemplos concretos donde yo he estado involucrado, tú podrás plantear escenarios, posibilidades, cursos de acción basados en esos escenarios, pero si arriba no hay un ujú, entendimiento, mira, pues eso no avanza, e inclusive al final, aunque tengas razón, la organización se enfoca por un camino errado y al finalmente eso tiene sus consecuencias. O sea que no siempre correcto. de Sí, esto, sí, aunque es importante porque, bueno, en última instancia a nivel personal tú puedes tratar de aplicar alguna mm, de esas consecuencias o de esos aprendizajes relacionados con este proceso. claro. No eres para nada antipático, al contrario, estás justamente mostrando Ujú. por qué, si esto va a ser incorporado, por ejemplo, por una organización, tiene que ser algo muy orgánico. Fíjate el caso de Disney. ¿Qué fue lo que hizo Disney? Tomó él se trazó, ella, la corporación, ¿ok? Que se trazaron a nivel de dirección estratégica de la empresa. Permitir o propiciar que todo su talento tuviera mentalidad de anticipación. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entrenaron ciertamente a un núcleo de personas, aproximadamente el 5% de la empresa, en una metodología concreta, porque hay múltiples metodologías para hacer prospectiva. Pero al margen de esas personas que específicamente entrenaron porque iban a desarrollar ciertas tareas, concretamente en hacer esa inteligencia de negocios de futuro, ¿verdad? En todo su talento organizacional fueron trabajando en el desarrollo de una cultura de mirar al futuro. ¿Ok? Entonces fue una decisión en la cual la dirección estratégica de la organización estuvo comprometida desde el principio y que permeó en toda la organización. Entonces, es cierto lo que tú estás diciendo, tal cual. Tú puedes tener un grupo de personas dentro de una empresa que estén queriendo llevar esto adelante, pero si no son exclusivamente los que están tomando las decisiones, ¿verdad? Bueno, y aplica no solamente al caso de anticipar el futuro, aplica a todo. ¿Okay? Es así. Creo Eh, que es parte Vale, como lo que hablábamos justo en el webinar pasado y con el tema de la inteligencia artificial. O sea, eso ya llegó, está y hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Y igual en este momento, o sea, quizás no lo llames pensamiento del futuro, es que tienes que abrirte a que viene un mundo diferente y tienes que buscar pensar distinto. Y esto puede ser una metodología para podernos aproximarnos a eso. Pero Exactamente. hay que aceptar que cambió. Incluso hace como 2 o 3 días me llegó un video de estos de TikTok en donde hablaban bueno, de que la realidad ya no es la realidad porque puedes hacer todo con inteligencia artificial y entonces quien me envió el video me decía qué susto. Entonces yo le digo, bueno, es que yo aprendí hace muchos años con la ontología que tu realidad no es la misma realidad del otro. Entonces yo lo veo desde allí. Solo que ahora nos los está mostrando la inteligencia artificial, que eso que vemos Ujú. no es la realidad para todos, ¿no?
Exacto. Entonces, es como apreciarlo de otra forma, ¿no? Sí, Sí, sí creo que el liderazgo es súper importante que tomen decisiones respecto a esto, porque es lo que dice Noel, si no, va a haber mucha gente sintiéndose frustrada frente a las posibilidades ujú, que ven, pero bueno, no todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, así es. es complejo el proceso y genera mucha incertidumbre. Igual a veces hay empresas que por deshabilidad social todos quieren estar de acuerdo y si todos estamos de acuerdo, nos podemos ir todos de acuerdo por el barranco, porque no estamos viendo hacia dónde tiene que ir la empresa y Sí, absolutamente en sintonía con lo que dice Noel. O sea, definitivamente tiene que haber el cuestionamiento y tiene que haber la posibilidad de salirte de la caja. Eso es sí, un término muy de los sí, 90, salirte de la caja y explorar opciones distintas. sí. Este, y darte tiempo para trabajar en rutas diferentes a las que estás llevando ahorita. Pero Sí, como dice, perdona, Eduardo, para capitalizar algo que acaban de decir Gerald y Ángel, y bueno, que también en parte tiene que ver con lo que señalaba Noel. Lo otro es que si a algo invita esta disciplina es a que haya voces diferentes, ¿no? Una de las maneras en que nosotros lo decimos es, si estamos hablando de la disciplina de la imaginación, o sea, ¿qué es imaginar? Crear posibles imágenes, en este caso posibles imágenes de futuro, ¿no? Necesitamos tanto el positive imagination como el shadow imagination. Necesitamos ver todo aquello que es alentador como también lo otro. Aquí hay una frase de una colega que yo respeto muchísimo en este ámbito, Jane McGonigal, que dice, es preferible ser sorprendido por tu imaginación y no enceguecido por la realidad. ¿Okay? Entonces, cuando tú no te permites ver las distintas aristas de la situación, lo que te gusta y lo que no te gusta, bueno, las imágenes que puedes construir, en este caso acerca del futuro, van a estar sesgadas. The Dark Eduardo. Side, The Dark Side, ese, Sí, ahí sí, es Star Wars conectado. No, Ujú. no, solamente un refrán aquí de que, digo, comenzaste con el tema de aprender del pasado solamente, ¿no? Digo, como él dice el dicho, los panteones están llenos de buenas intenciones, ¿no? Y ahí está Kodak, ahí está Blockbuster, hicieron Killer exacto. Instinct y no los escucharon. O sea, esto que comenta Ángel, pues es totalmente válido. O sea, al final de cuentas, creo Ujú, que la posición en una organización, en una empresa o en el papel que te toque es decir las cosas, quizás de la manera más amable y más amigable para que alguien las escuche. Si no las quieres escuchar, pues ahí están los resultados, ¿no? claro. Parece que la responsabilidad es decirlas, con datos duros, con lo más preciso que se pueda, para que muevan el tapete de las decisiones, ¿no? Ujú, Es lo que ujú. quería comentar, ¿no? Gracias. Se Ujú. vuelve vigente Star Wars siempre, ¿verdad? Con esto que Sí. dices. Sí, el lado oscuro El de la shadow, fuerza también. el Hay shadow que Pasado, decirlo. presente y futuro. sí. Total, total. Que Star Wars, por cierto, fue el propio ejercicio de prospectiva de parte de Spielberg. Como Sí. él dijo, bueno, episodio 1, episodio 2, no hay la tecnología para hacerlo. Voy a empezar por el final. Entonces, cuando se hace episodio 1, ¿por qué se hace lo que se supone que era lo antecedente de todo lo demás? Porque Mm. ya había la tecnología para hacerlo. Dije, bueno, no, yo voy a esperar a tener la tecnología que yo avisoro que va a ser la que me va a permitir mostrar lo que yo quiero mostrar en la gran pantalla. Entiendo que eso fue igual con Avatar, ¿no? Lo que está, o sea, estas 4 o 5 que vienen, es ese proceso, ¿no? Esa visión maravilloso. Yo digo que es increíble lo que nos ha tocado vivir en Uy, estos sí. años, ¿no? Dependiendo de desde dónde arrancaste, y la velocidad, o sea, y yo digo, ojalá yo pueda vivir 200 años para ver qué más viene, porque wow, no hay forma de dejarse de sorprender, ¿no? Pero al final, tal cual es eso, yo creo que el lado oscuro y el lado presente y el iluminado, está el humano haciendo el camino en todo el Total. contexto, sí. Oye, Bueno, Male, gracias. te cuento que una tendencia es la muerte de la muerte, por ahí están anticipando algunos, ¿no? Que vamos a poder vivir hasta Ah, mucho más allá. sí, con todo esto. Bueno, yo vi una serie
que se llama Upload, no sé si lo han visto, interesantísima, que es el conectarte a través de la tecnología con tus seres queridos. Una cosa, vamos a Sí, decir, cuando yo la vi dije, qué interesante está esto, y yo soy de los que creen que cuando ya eso aparece es porque ya está caminando, ¿no? Entonces, digo, ¿qué cosas vendrán por allí que nosotros no, bueno, que no conocemos? Y maravilloso esto de ser. Pues te total. quiero agradecer por este A espacio, ustedes. en el chat, los enlaces para, bueno, para conectar con Malena a través del acelerador del pensamiento, que bueno, es un ejercicio lindísimo de hacer futuro en donde estemos y desde donde estemos, y que pues a través de la Escuela de Negocios que ella, donde ella está, y yo también estoy, se está haciendo un ejercicio muy lindo, también su conexión a través de las redes sociales, y invitarles, y primero agradecerles por estar aquí todos y por seguir construyendo esto. Creo que esto es parte de otro ejercicio, ¿no? De seguir retando la mente, ¿no? Para ir viendo otras cosas que generan y que a nosotros nos divierte mucho. Y bueno, y nada, Male, súper agradecida, gracias por el aprendizaje y siempre aquí bienvenida para que nos traigas todas estas cosas buenísimas que traes. Gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, yo digo que justamente veo el futuro a través de personas como ustedes y veo un futuro que me llena de esperanza. Amén. Bueno, les compartimos la grabación al cerrar, vamos a compartirles la grabación para que esto quede en nuestro presente y construir más futuro. Y bueno, nos vemos el siguiente mes, en marzo, a ver de qué vamos a estar conversando para seguir sumando. Y gracias, Eduardo, por conectarte con el Cónchale venezolano. Sí. Cuídense mucho y que tengan un maravilloso futuro. Sí, señor.